Ser podcast. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Pedro Sánchez se enfrenta hoy a la pregunta de si con sus disculpas y con los anuncios que hizo ayer le alcanza para cerrar esta crisis. El taller número 3 de su partido, del PSOE, Santos Cerdán, dimite porque la UCO, la Guardia Civil, le acusa de haber jugado un papel clave en el supuesto cobro de comisiones. Su dimisión sacude al gobierno, al Partido Socialista. Sánchez compareció ayer por primera vez desde que llegó al gobierno en la sede socialista en Ferraz para disculparse ante la ciudadanía e intentar ceñir el presunto caso de corrupción solo a su partido, o sea, para salvar al Ejecutivo. Por eso anunció una auditoría externa de las cuentas de la formación y un cambio, una remodelación que no concretó de su ejecutiva federal para el mes que viene. Pidió perdón hasta 8 veces porque, como hizo también con su predecesor, con Ábalos, fue él, Sánchez, quien escogió a Cerdán. De nuevo quiero pedir disculpas a la ciudadanía, porque el Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. El hecho es que el propio Pedro Sánchez reconfirmó a Cerdán hace solo 6 meses en el último congreso del partido. No fue hasta ayer, ya con el informe en la mano, cuando se decidió a dejarlo caer. Lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Quiero que sepan que me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político, del que dependen también millones de personas, se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos. Estamos hablando de algo, lo que describe el informe de la UCO, de gran magnitud. Dice la Guardia Civil que Cerdán fue el encargado de gestionar y de mediar en el cobro de comisiones a constructoras a cambio de contratos públicos. Dice que mediaba con el exministro de Transportes, con Ábalos y con su asesor Koldo García. Y le atribuye al menos la gestión a quien era número 3 del Partido Socialista de 620.000 euros en comisiones. Entre las casi 500 páginas del informe están las transcripciones de las conversaciones que mantuvo Koldo con sus dos jefes, con Cerdán y con Ábalos. Se les escucha hablar del reparto de dinero, de lo que se debía o de cuánto se había cobrado. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. En una de las conversaciones, Cerdán dice: yo les pedí a estos, los de Sevilla, que se lo voy a dar, 550.000 euros. En otra, Koldo le pregunta: ¿cuánto le dimos? Tiene que quedar allí. De allí eran 50 y 10 para ti. Pero los mensajes que recoge el informe no solo hay información sobre las comisiones. Aparece otro en el que Santos Cerdán le pide a Koldo que cuele 2 papeletas en las primarias del PSOE que ganó Sánchez en 2014. Sobre esto también le preguntaron ayer al presidente. A mí me decepciona muchísimo, pero lógicamente la limpieza y las garantías de ambos procesos de primaria son totales, son absolutamente totales. Esta es una organización seria. Él insistió en la limpieza de los procesos internos del Partido Socialista. El presidente del gobierno, el secretario general del PSOE, llevaba más de 40 días sin responder a las preguntas de los periodistas. La comparecencia de ayer en Ferraz fue breve, se quedaron muchas cuestiones en el tintero, pero dio tiempo a que le preguntaran si puede asegurar que el PSOE no se ha financiado de manera irregular. No hubo respuesta. Se ciñó al anuncio de una auditoría externa para analizar las cuentas del partido e insistió en que los informes del Tribunal de Cuentas han sido hasta ahora favorables. Dice Sánchez que será esa auditoría la que resuelva todas las dudas. Lo que sí aclaró es que no contempla bajo ningún concepto un adelanto electoral. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí ni del Partido Socialista. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país. Tampoco planea el presidente una crisis de gobierno. Empleó buena parte de su comparecencia en intentar desvincular por todos los medios este presunto caso de corrupción del Ejecutivo. Dijo que no afecta al gobierno de España y aclaró además que su intención es presentarse a las elecciones en 2027. Es la gran noticia nacional del día, la gran noticia internacional en este momento, porque ha sido una madrugada también de mucha agitación. Es que Israel ha bombardeado instalaciones nucleares y militares en Irán y ha matado al jefe de la Guardia Revolucionaria. Vamos pues con todo ello. Hoy es viernes, es 13 de junio. Hoy por Hoy noticias.
Ser Podcast. Veremos por lo que señala la Guardia Civil en su informe. Señala directamente a Santos Cerdán como el gestor, el mediador de las mordidas que Ábalos y Koldo conseguían supuestamente a cambio de amañar contratos públicos. Aportan, entre otras cosas, 8 audios intervenidos en los dispositivos de Koldo. Las conversaciones las grabó el asesor de Ábalos entre 2019 y 2023 y están cruzadas con sus WhatsApps y los expedientes de las empresas que ellos mencionan cuando hablan de mordidas. En uno de esos audios aparece una conversación concreta en la que Cerdán le dice que había que pagar al entonces ministro de Transportes, a Ábalos, 550.000 euros procedentes de 2 adjudicaciones en Murcia. En total, según la UCO, Cerdán habría gestionado cientos de miles de euros en mordidas. Las transcripciones apuntan a que Ábalos y Koldo acudían al taller número 3 de los socialistas, a Santos Cerdán, para echar las cuentas. Al secretario de organización no le gustaba que hablaran a viva voz de las cifras. Pedro Jiménez. Dice la UCO que Santos Cerdán tenía poder de decisión sobre los pagos de algunas de las empresas investigadas y que era mediador con otras para conseguir el dinero de las presuntas comisiones por obra pública que iba a parar a Ábalos y a Koldo. Las pruebas de cargo son las grabaciones del antiguo asesor del ministro de Transportes, como una en la que le dice a Ábalos que Santos les debe 450.000 euros, que durante 15 años no me ha dado nada, se queja, y te puedo contar 1000 cosas, ganar billetes de 500 y 1000 cosas más que ha hecho, dice en esa conversación. Las reclamaciones de dinero que le hace Koldo a Santos Cerdán son constantes, hasta el punto de que en alguna ocasión su interlocutor le grita: Koldo, que no quiero que hables de esto, que no se habla. Necesito algo de dinero, jefe, le dice en otro momento. Koldo García es, según el informe, el recaudador de las mordidas que repartía con el exministro, al que tuvo que regañar en alguna ocasión. No tengo un puto duro, le dice Ábalos, y Koldo le pregunta cómo es posible que te hayas gastado 470.000 euros en 2 años. Es que yo gasto mucho, responde. El exministro y su asesor están otra vez citados a declarar un día antes que Santos Cerdán, el próximo día 24. Porque con este informe de la Guardia Civil, el juez entiende que los indicios contra Cerdán son más que consistentes. De hecho, ya ha dado el primer paso para imputarle, le da la oportunidad de declarar voluntariamente, cosa que él ha aceptado. Irá al Supremo, como decía Isabel, el día 25 para declarar de forma voluntaria por organización criminal y cohecho. En el comunicado en el que Cerdán anuncia su dimisión, mantiene que es inocente y que a partir de ahora se dedicará en exclusiva a su defensa. La publicación del informe pilló al exsecretario de Organización en el Congreso y allí, en el hemiciclo, empezó a leer. Antes de renunciar a todos sus cargos, pasó por su despacho en Ferraz y luego por Moncloa. Sara Silva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cerdán empezó el día tranquilo. Yo estoy muy tranquilo, yo no he cometido ninguna ilegalidad. Entonces, cuando conozcamos el informe, no se preocupen. Llegó al pleno del Congreso aún sin conocer el informe. Dejen de comportarse de esta manera tan grosera. Y el PP le recibió así, con gritos de dimisión. Señor. Desde su escaño en el hemiciclo empezó a recibir las noticias, el levantamiento del secreto y el informe. Pudimos ver los periodistas cómo Cerdán lo empezó a consultar en su móvil, buscando incluso su nombre en el documento. En cuanto acabó el pleno... ¿Ha leído el informe? No lo he leído. Pero estaba en el escaño leyendo el informe. Que no lo he leído, sí, iré a declarar. Cerdán se marchó a Ferraz, a su despacho, para irse después a la Moncloa a reunirse con el presidente. Y poco después, el comunicado anunciando su dimisión de todos los cargos. Pero su versión no cambia. Cerdán mantiene que es inocente, que no ha hecho nada ilegal, que no se reconoce incluso en las conversaciones del informe de la UCO. Dice que ahora se va a dedicar a defenderse y despejar cualquier duda. La Moncloa reconoce que esto deja al Ejecutivo en una situación muy delicada políticamente, pero el objetivo de Sánchez es que esto se quede en un caso de corrupción del partido y no del Gobierno. Aunque ya ha tenido una primera consecuencia en la coalición. Sumar pide explicaciones y un nuevo marco de relaciones. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. No basta con el perdón. Hay que tomar medidas y nosotros lo que queremos saber es lo que ha pasado. Por tanto, necesitamos más y necesitamos relaciones de igual a igual en el seno del Gobierno. El PSOE es consciente de que se enfrenta a una crisis inédita, reconocen que el golpe es muy duro, pero por el momento dan por saldada la crisis con la salida de Santos Cerdán. Sánchez ha anunciado, eso sí, una remodelación de la Ejecutiva para el mes de julio, el mes que viene, pero algunas voces dentro admiten que esperaban otra cosa, que esperaban más movimientos. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PSOE trata de sobreponerse a lo que admiten que es un daño incalculable para el partido, pero se agarran los socialistas a que Sánchez ha sido contundente. Eso piensan la mayoría de los dirigentes consultados por la SER y también que el PSOE va a resistir. Uno a uno ayer los ministros socialistas y los principales dirigentes fueron saliendo a respaldar la estrategia marcada por el presidente de asumir el golpe, pedir perdón y garantizar tolerancia cero contra la
la corrupción que, eso sí, se esfuerzan por limitar al triángulo de Koldo García, Santos Cerdán y Ábalos. Ese es su empeño ahora, encapsular la crisis, pero hay voces que ya avisan de que las medidas adoptadas no son suficientes, que lo que ha ocurrido es demasiado grave, y hay fuentes que creen que haría bien Sánchez, por ejemplo, sometiéndose a una moción de confianza para apuntalar los apoyos de los socios y reforzar al gobierno frente a una oposición que asumen que no va a dar tregua. Una hora después, de hecho, de la comparecencia de Sánchez, salió el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en Génova y utilizó todas las fórmulas posibles para pedir las elecciones. Que no vaya de víctima, porque las víctimas somos todos los españoles. Debe convocar elecciones de manera inmediata. No hay ninguna huida hacia adelante. Es una huida hacia ningún sitio. Feijóo descargó ayer en los socios de investidura la responsabilidad de acorralar a Sánchez. Si eligen seguir con él, también ahora, pese a todo, dejarán de ser socios para ser cómplices del mayor aluvión de corrupción que ha vivido nuestra democracia. Descartó así el líder del PP ser él quien lidere una alternativa y por lo tanto no contempla la moción de censura. Creen en el Partido Popular que lo mejor es esperar y que la moción solo serviría para reforzar a Sánchez. Saben en el PP que no tiene los apoyos suficientes. Junts se lo recordó ayer de nuevo. Que això és una fantasia y después del que ha fet el Partido Popular... Decía Turull que contar con su apoyo es una fantasía, una broma. Le recordaba que en Bruselas se acaban de oponer a la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. Junts por ahora pide una reunión con Sánchez y del PNV Aitor Esteban. Nosotros ante este tipo de asuntos lo que esperamos es, y como actuamos exactamente con el PP, a que hubiera una sentencia, ¿no? Les he dicho que hace falta más explicaciones por parte del Partido Socialista. Desde luego, todo el mundo es consciente de que una mayoría en sentido constructivo y para un apoyo a un nuevo gobierno no se produce. Hay todavía en torno a la trama una de las grandes preguntas que surgen ahora, es cómo se completa el organigrama que hizo posible este entramado, quiénes abrían las puertas a esas adjudicaciones y por qué otras manos pasaron las decisiones. La UCO señala a dos personas, a la entonces presidenta de Adif, que era Isabel Pardo de Vera, imputada en el caso Ábalos, y al exdirectivo de Carreteras, director general de Carreteras, Javier Herrero. Javier Bañuelos. Sí, los dos, tanto la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, como el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, jugaban un papel determinante para el presunto amaño de las adjudicaciones, según el informe de la UCO. En una de las grabaciones en poder de la Guardia Civil, la expresidenta de Adif se negó a adjudicar un contrato a una de las empresas de la trama, en concreto Levantina, alegando que le acababan de dar un proyecto de 700.000 euros y que darle otro iba a cantar. Aún así, un mes después de esa conversación con Koldo García, finalmente Adif acabó proponiendo directamente a esta constructora una obra de emergencia por casi 600.000 euros. A oídos de la trama llegó que el gobierno quería cesar a Isabel Pardo de Vera y al director de Carreteras, Javier Herrero. Por eso, Koldo García pidió a Santos Cerdán frenar su cese. De hecho, el propio Cerdán llegó a confesar a Koldo su preocupación porque si les destituían, podrían acabar contando todo lo que había. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Les decía que la gran noticia internacional en este momento está en Irán porque Israel ha bombardeado esta madrugada varias ciudades del país, entre ellas su propia capital. Así es como está amaneciendo a esta hora Teherán después de una ola de bombardeos que Israel ha justificado como una operación preventiva contra el programa nuclear iraní. El régimen de los ayatolás ha prometido venganza por estos ataques que han acabado con la vida, entre otros, del jefe de la Guardia Revolucionaria, Bayo. El general Hossein Salami, una de las figuras clave del régimen de los ayatolás, que esta madrugada ha perdido de golpe también al jefe del Estado Mayor de su ejército y a varios de los responsables de su programa nuclear. En una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes en la que han participado, según Israel, 200 aviones y en las que se han desplegado más de 100 bombas contra decenas de objetivos en territorio iraní, incluidas fábricas de misiles balísticos y varias instalaciones nucleares. Nos negamos a ser víctimas de un holocausto nuclear, ha dicho Benjamin Netanyahu en un mensaje esta madrugada. Según la inteligencia de ese país, de Israel, Irán tiene o tenía suficiente uranio para fabricar 15 armas nucleares en cuestión de días. Donald Trump, que estaba negociando con Teherán un acuerdo para frenar ese programa nuclear, tiene previsto reunir a su Consejo de Seguridad Nacional, mientras Israel prepara ya la represalia que espera por parte de Irán, una represalia dura y amarga. Y todavía una cosa más, se va acabando ya la selectividad en las comunidades en las que la estaban haciendo, solo quedan las de Cataluña y La Rioja, y según los datos recopilados por la SER hasta el momento la conclusión es clara, ha pasado lo que se preveía, que ha bajado la nota media y el número de aprobados. Laura Gutiérrez. Sí, se ha
dejado notar el cambio de modelo en la mayoría de las comunidades cuyas notas se han ido publicando esta semana. Baleares hasta ahora es la que ha registrado un porcentaje más bajo de aprobados, un 92%, 4 puntos menos que en 2024. Bajan los aptos también en Murcia, un punto porcentual, un 2% menos en País Vasco, mientras que la cifra apenas varía en Castilla-La Mancha y Castilla y León. Eva Lahuerta es coordinadora de la prueba en esta última región. Sí, ¿no? 98% de aprobados teníamos el año pasado con la prueba de BAU y 98% de aprobados tenemos este año con el nuevo modelo PAU. La verdad es que había mucha desconfianza, pero nosotros no la teníamos. En cuanto a notas medias, a pesar de que sigue habiendo alumnas brillantes... He sacado en todos los exámenes 10, menos en matemáticas, que tengo un 9,9. Como Andrea en Málaga, que ha sacado un 13,97. En esta provincia la nota media baja del 7,1 al 6,3. Baja en Murcia de 7,29 a 7. En País Vasco de 6,99 el año pasado a 6,5. En Castilla y León, por ejemplo, en León de 7,13 pasa a 6,8. Y ahora los estrenos que llegan ya a las carteleras con Pepa Blanes. La historia de la primera mujer minera en Argentina que luchó contra el machismo y la precariedad llega al cine con Miss Carbón, una película protagonizada por Lux Pascal. En todos estos años no provoqué ningún derrumbe. ¿Qué le molesta? ¿Que sea mujer o que me haya puesto tetas? Y mire si por dejarlo a usted se me llena de mujeres la próxima convocatoria. El cine rumano retrata con una mirada microscópica la realidad. Lo hace Manuel Parbú en 3 kilómetros al fin del mundo, la historia de cómo una comunidad se destruye a sí misma después de la paliza a un joven gay. Dios mío, tienes que decírselo a la policía. ¿Qué decían tus padres? Ellos me ataron. El dramaturgo Iván Morales decide adaptar su obra teatral al cine, la de 4 personajes perdidos en el amor y el desamor y cómo la clase condiciona sus relaciones. Es S'more Sans Me. Y para mí, precisamente, el enamoramiento es eso, es una mentira, es una ilusión. Hay también cine taquillero con el remake de acción real de Cómo entrenar a tu dragón, una película de aventuras para llevar al público joven al cine. ¿Estás desdentado? Habría jurado que tenías dientes. Y ojo, porque a plataformas llega Bolero de Anne Fontaine. La directora francesa se adentra en cómo Maurice Ravel creó la famosa composición del bolero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.